Probablemente lo hayas visto miles de veces. Ese escudo rojiblanco con borde azul y un oso trepando a un árbol. Está bordado con orgullo en el pecho de todos los jugadores del Atlético de Madrid, ondeado en banderas, estampado en bufandas, tatuado en los brazos. Pero la cuestión es que casi nadie sabe realmente qué significa ese escudo. La mayoría de los aficionados cree que es solo un logotipo, un diseño genial, un símbolo de marca, pero en realidad, esa pequeña insignia carga con más de un siglo de desamor, rebelión y renacimiento. No es solo un emblema del fútbol, es la historia de una ciudad, una guerra y el espíritu de quienes se negaron a rendirse. Así que vamos a desentrañarlo, porque una vez que sepas lo que realmente se esconde tras el escudo del Atlético de Madrid, nunca lo volverás a ver con los mismos ojos. ¿Dónde empezó todo? Para entender el escudo, tenemos que remontarnos a 1903, no a los estadios rugientes ni a la gloria de la Liga, sino a 1903, cuando el Atlético de Madrid ni siquiera se llamaba Atlético de Madrid. Empezó como una filial de otro club, el Athletic Club de Bilbao. Un grupo de estudiantes vascos residentes en Madrid quería crear un club de fútbol que se sintiera como en casa mientras estudiaban, así que formaron un equipo que compartía el nombre, los colores y la identidad de su querido Athletic Bilbao, el Athletic Club de Madrid. En aquel entonces el fútbol era puro. No había fichajes millonarios ni cámaras de alta definición, solo campos embarrados, pesados balones de cuero y jugadores que jugaban por orgullo. ¿Su escudo? Simple, un escudo con las franjas azules y blancas del Bilbao, tomadas casi directamente. El Atlético no buscaba ser diferente todavía, solo buscaba pertenecer, pero eso no duraría mucho. La primera seña de identidad. A medida que Madrid crecía, ruidoso, caótico y ambicioso, el club empezó a sentir el pulso de la ciudad. Se dieron cuenta de que ya no eran solo una sucursal, se estaban convirtiendo en algo completamente distinto. Así, en 1917, dieron su primer gran paso fuera de Bilbao. Añadieron un nuevo elemento a su escudo, el oso y el madroño. Si alguna vez has paseado por Madrid, lo has visto. La estatua en la Puerta del Sol. Es el símbolo de la ciudad y representa algo hermosamente simple, la resiliencia de Madrid. La leyenda dice que el oso simboliza la fuerza y la resistencia, mientras que el madroño representa el crecimiento, la fecundidad y el renacimiento. Juntos, cuentan una historia de armonía entre la naturaleza y el poder, entre lo que permanece y lo que crece. El Atlético no solo decía «somos de Madrid», decía «somos Madrid». A partir de ese momento, el escudo no solo se trataba de fútbol, sino de pertenencia, guerra, dolor y un matrimonio forzado. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. A finales de la década de 1930, España estaba desgarrada por la Guerra Civil Española. Las ciudades fueron bombardeadas, la gente dividida y el fútbol, como todo lo demás, quedó destrozado. El Atlético de Madrid, como el resto de España, se vio profundamente afectado. No fue exactamente una historia de amor, fue una historia de supervivencia. El nuevo escudo reflejaba esta unión incómoda. Tenía las rayas familiares y el símbolo del oso y el árbol, pero también ostentaba las alas de la Fuerza Aérea. Imagínense, un equipo nacido del espíritu estudiantil que ahora vuela bajo mando militar. Pero incluso a pesar de todo eso, el corazón del Atlético se negaba a morir, liberándose. Para 1947, el control de la dictadura sobre el país aún era fuerte, pero el Atlético estaba listo para liberarse. Abandonaron la palabra aviación y finalmente se convirtieron en lo que conocemos hoy, Club Atlético de Madrid. Y con eso vino otro cambio de escudo. Las alas habían desaparecido, los colores se refinaron, el club volvió a sus raíces, rayas rojas y blancas, un borde azul y el oso y el árbol que se alzan orgullosos en la esquina superior. Esto fue más que un rediseño, fue una declaración. Ahora somos nuestra propia historia. Nadie nos posee. Fue la rebelión convertida en arte, y durante décadas, ese escudo se convirtió en testigo silencioso de todo lo que hizo del Atlético lo que es, el espíritu de equipo desvalido, la desilusión, las remontadas increíbles. Y no se equivocaban del todo. Verán, un escudo de fútbol no es solo un logotipo, es un trozo de historia grabado en la piel de cada aficionado. Y cuando lo cambias, aunque sea un poco, se siente como borrar parte de tu identidad. La directiva del Atlético defendió el rediseño, argumentando que se trataba de modernización, claridad digital y evolución. Insistieron en que la esencia seguía ahí, el oso, el árbol,
las rayas. Nada esencial había desaparecido. Pero para muchos, no se trataba de lo que se mantuvo. Se trataba de lo que cambió. Significados ocultos que quizás no hayas notado. Observa con atención el escudo actual del Atlético de Madrid y verás cosas que quizá nunca antes habías notado. Ese marco azul intenso representa estabilidad y unidad, la base del club en un mundo futbolístico caótico. Las rayas rojas y blancas provienen de una vieja tradición. Los fundadores del Atlético usaban tela de colchón, sí, tela de rayas rojas y blancas de verdad, para confeccionar sus primeros uniformes. Por eso a los aficionados del Atlético todavía se les llama cariñosamente los colchoneros, los fabricantes de colchones. Y ese oso trepando al árbol no es solo trepar. Es alcanzar, siempre luchando hacia arriba. Esa es la filosofía del Atlético en una sola imagen. No descansan, luchan, arañan y escalan una y otra vez. Incluso las estrellas sobre el escudo tienen un significado. 7 estrellas blancas por las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor, que aparece en la bandera del Madrid. Cada estrella es un recordatorio. Este club nació del corazón de la ciudad, así que cuando veas ese escudo ahora, no es solo arte, es un mapa de la historia. Cada línea, color y forma cuenta una historia. El alma tras el símbolo. Esta es la hermosa contradicción del Atlético de Madrid. Ha cambiado de escudo muchas veces, pero su alma sigue siendo la misma, desde las raíces vascas prestadas hasta la rebelión de una ciudad, desde una fusión militar forzada hasta una renovación de marca moderna. Cada transformación llevaba un mensaje: resistimos. Eso es lo que hace único al Atlético. Puede que el Real Madrid tenga más trofeos, que el Barcelona tenga más estilo, pero el Atlético tiene algo más, una historia que se resiste a morir. Su escudo no es perfecto, ha sido rediseñado, criticado y debatido. Pero esa imperfección es precisamente lo que lo hace poderoso, porque refleja la propia trayectoria del club, en constante reconstrucción, sin rendirse nunca, siempre luchando por su identidad en un mundo que busca limar asperezas. Cuando ves ese escudo en el pecho de un jugador o en la bufanda de un aficionado, no solo ves colores, ves un siglo de emoción, de gente que sabe lo que significa caer y levantarse de nuevo. ¿Por qué este escudo sigue siendo importante? El fútbol está lleno de marcas ahora, logotipos brillantes, patrocinadores globales, marketing multimillonario. Pero el escudo del Atlético de Madrid sigue siendo un recordatorio de algo más profundo. Se trata de una ciudad de clase trabajadora que construyó su propio orgullo. Se trata de un club que dijo: nunca seremos como ellos, y esa es nuestra fuerza. Se trata de cómo los símbolos evolucionan y a la vez permanecen atemporales. Cómo, incluso en el fútbol moderno, la tradición puede sobrevivir si la gente se preocupa lo suficiente como para protegerla. Así que, la próxima vez que veas jugar al Atlético, ya sea una final de la Champions League o un partido de la Liga, no solo veas el escudo, siéntelo, porque lleva el peso de cada aficionado que alguna vez creyó, de cada jugador que alguna vez luchó, y de cada alma que alguna vez susurró: Aupa Atleti. Y quizás ese sea el verdadero secreto del escudo del Atlético de Madrid. No se trata de diseño, se trata de rebeldía. Cada curva, cada raya, cada pequeño detalle nos recuerda que algunas historias no se compran ni se marcan, se ganan. Así que, si te apasiona la historia del fútbol, si te apasionan las historias que van más allá del campo, historias llenas de significado, quédate con nosotros, porque hay muchas más historias ocultas como esta esperando ser contadas. Suscríbete para más historias de fútbol que te harán sentir el fútbol, no solo verlo.